Bien, hola a todos, mi nombre es David. Vamos a continuar con las herramientas perdidas del aprendizaje de Dorothy Sayers, ya con la tercera y última parte. Am, Va desde la universidad a los 16, lo hace como pregunta, finalizando con raíces abandonadas. Son 3 secciones. Y en esas 3 secciones ella está como recopilando lo que hemos visto y argumentando de que definitivamente sí es bueno esto de la educación, eh, de estas herramientas acorde al Trivium, a las artes liberales. Am, entonces sí, es una serie de conclusiones que vamos a estar viendo, en donde ella va a apuntar directamente a que esto es bueno, ha perdido su valor o la importancia no porque sea bueno, sino que hemos deformado. Y finalmente, esto es la verdadera forma de educar. Entonces, es como una pequeña, sí, un pequeño síntesis de lo que hemos visto con ella. Ah, Vamos a ondear un poco en ello, así que, pues vamos a empezar. Vamos primero con las preguntas previas a la lección. Entonces, primera pregunta. ¿Qué opinas del enfoque de regresar a un modelo educativo clásico en pleno siglo XXI? Segundo, ¿por qué crees que se ha perdido la tradición educativa clásica y qué consecuencias ha traído esto? Tercero, ¿crees que el modelo clásico del Trivium puede integrarse en la educación moderna? ¿Cómo? Cuarto, ¿de qué manera podría cambiar el panorama educativo si recuperamos el método clásico de enseñanza? Voy a silenciar esto. Quinto, ¿qué papel deberían jugar los educadores en la recuperación de una verdadera formación intelectual? Bien, entonces, si estas preguntas son muy importantes, si necesitas colocarle pausa para que puedas revisarlas, para que puedas pensar en ella, eso ayuda muchísimo a la hora de trabajar estos temas. Nos prepara la mente y corazón para ello. Aquí coloco 2 textos directamente del ensayo de Dorothy. El primero, pues así empieza, ¿es el Trivium una educación suficiente para la vida? Que es una pregunta muy esencial. Ella da su respuesta, ¿sí? Que si se hace adecuadamente, pienso que debería hacerlo. O sea, ella cree que sí, pero esa es la pregunta esencial, porque el énfasis está en que esto sea de beneficio y muchas veces hablamos así acerca de nuestra labor docente como padres enseñando a nuestros hijos y como docentes enseñando a nuestros estudiantes. Sin embargo, nos perdemos en el día a día, nos dejamos llevar por las cosas del día a día, lo que hacemos normalmente y se normalizan estas cosas y no pensamos lo suficiente en ello. O sea, ¿es la forma o es lo que estoy enseñando lo mejor para mi hijo? ¿Lo mejor para mis estudiantes? Entonces, al observar y al conocer esto del Trivium, a esta educación clásica, entendemos que sí es suficiente, sí es correcto, sí es bueno para ellos. Entonces, ¿este modelo funciona? Es la pregunta. Ella cree que sí. ¿Por qué? Porque eh, también copio otro elemento esencial de lo que ella está diciendo, como una conclusión final de, en la búsqueda de esa metodología correcta, y es el único fin legítimo de la educación es simplemente enseñarle a los hombres cómo aprender por sí mismos, ¿sí? O, como hemos hablado antes, enseñarles a aprender, ¿sí? No, vamos a ver un poquito más de ello en esto, en partes posteriores, pero si no quisiera ahondear, sino cuando lleguemos, solo que es como que la parte esencial. Ok, entonces hace como una revisión clara. Ella está argumentando básicamente que eh, en ese orden de ideas el joven a los 16 años está dispuesto, está listo, pero no listo solo en cuestión de madurez, porque hoy en día sí, hay jóvenes que pueden terminar sus estudios hasta el bachillerato, por ejemplo aquí en Colombia, a los 16 años. Am,
pero este listo que ella se refiere es que esté listo verdaderamente, porque esto lo hemos hablado también en otros videos de esta serie y es, se ve cuando jóvenes llegan a la universidad, ¿cuál es la queja de los profesores? O sea, los profesores se quejan constantemente, no es algo de que uno escuchará de pronto uno o dos, no, es como algo en lo que muchos están de acuerdo y es que los estudiantes que reciben no saben leer correctamente, no saben escribir correctamente, por ende no saben pensar correctamente. Pero el argumento aquí es que a los 16 años podría hacerlo, ¿sí? El estudiante. Sabemos que hay casos de estudiantes que sí lo logran, pero parece ser más bien la mezcla de las condiciones correctas más que lo haya hecho bien una institución. Son casos aislados, más no es la constante. La constante es que no. Entonces, el argumento es que el Trivium puede hacer bien hecho la constante de llevar estudiantes ya a los 16 años con la capacidad suficiente. Bien, que hayan cumplido el bachillerato no es eso lo que ella habla. Ella habla de que sepan pensar, que sepan hacer las cosas. Ahora, hay un argumento aquí que ella ve en comparativa por el activismo que vemos en las escuelas muchas veces de aprender muchas cosas. Y es que aunque los estudiantes puedan parecer atrasados en conocimiento específico, por lo que digo de muchas asignaturas diferentes, o sea, de pronto no tengan conocimiento en ciertas cosas, pero sus habilidades sí son más avanzadas. Por ejemplo, ella dice que hasta los 14 porque se están desarrollando, ¿verdad? Y por eso dice, luego avanzan más rápidamente que los educados por métodos modernos. O sea, listo, están aprendiendo cosas, pero en educación tradicional, educación clásica, no tradicional, clásica, ellos están aprendiendo herramientas, habilidades, están creciendo en ello. Entonces llega un momento en que esas habilidades pues son duras, hay que esforzarse a desarrollarlas. Pero va a llegar un momento donde ya al adquirirlas, son las herramientas que le permite aprender cualquier cosa. Entonces, como no se han estado enfocando a aprender cosas, los otros en educación moderna sí están aprendiendo cosas, ellos están aprendiendo habilidades, pero ya cuando esas habilidades se desarrollan, las cosas vienen a montones. Entonces, no es como una carrera. Entonces, voy a poner la cámara. Entonces, digamos que de este lado, van los de educación moderna. Entonces, normal. Los de educación clásica están aprendiendo habilidades, pero no han aprendido cosas. Y llega un momento donde ellos suben más rápido. Entonces, ¿por qué? Porque tienen la habilidad. En cambio, estos han aprendido cosas y no saben cómo han aprendido esas cosas. Entonces es el argumento de Dorothy. Lo segundo es que por esa misma razón tiene una base sólida de aprendizaje autónomo, o sea, por sí mismos. Aprendieron las herramientas y ya son capaces y libres de usarlas en cualquier contexto. Un alumno bien formado en el Trivium puede estar listo para la universidad a los 16 años, pero verdaderamente listo, o sea, no que haya cumplido con el currículum y el colegio le dé el certificado y listo, vaya, y hace el ICFES y listo, vaya, no, esté listo, verdaderamente listo, capaz de responder a la dificultad correctamente, ese es el argumento. Esto sería similar a la formación medieval, que parece asombrosa hoy, porque vemos la cantidad o lo complejo que era y un estudiante promedio hoy en día no le llegaría a los tobillos. Ese es el asunto. Tal formación cuestionaría la estructura educativa moderna. Pero lo importante es, primero, preparar la mente para enfrentar los desafíos reales del mundo. Esa es la esencia. La mente es la que debe ser desarrollada, no la capacidad sí, aprender cosas, pero debemos ser capaces de pensar correctamente. No complacer las expectativas del sistema académico establecido, porque sabemos que va en la dirección quizás contraria. Bueno, a veces no es contraria, pero sí no es la dirección en la que va este tipo de educación. Entendemos que entonces las herramientas del aprendizaje son universales, sirven para todo. Entonces, esto es lo importante, el Trivium enseña a aprender. Eso es. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Dándole las habilidades. Eso es
crucial. Y en videos anteriores lo veíamos como cómo diferenciar, tratábamos de ver cómo diferenciar entre enseñar cosas a enseñar a aprender. Son dos cosas diferentes. Entonces, ¿por qué es mejor? Porque reduce el esfuerzo y tiempo para dominar nuevas asignaturas. Si él tiene la habilidad, puede hacerlo. Segundo, permite que el aprendizaje posterior sea más eficiente y profundo. Entonces, no solamente más rápido, no solamente reduce el esfuerzo, sino que puedes llegar más lejos. La diferencia está en recordar cómo se aprendió, no solo lo que se aprendió. Entonces, frente a un problema, ya yo tengo entendido, ok, qué pasos doy, cómo resuelvo, porque las situaciones cambian, ¿sí? Pero la base fundamental, el hecho de que mi mente se enfrente a esas situaciones, cómo los aborda, eso no cambia, eso se desarrolla, ¿bien? Entonces, vamos ahí. Bien, ok. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Entonces, ahí pasamos a la siguiente parte y es, esto es lo mejor, listo, entendemos que esto es lo mejor. ¿Cómo se ve esto en un colegio o cómo se ve esto en el hogar? Entonces, en esencia, el docente o el padre de familia tiene que aprender también estas herramientas para sí mismo. Ese sería el todo de esto, ¿sí? Eh, ya hay cuestiones que vamos a tocarlas una por una, que es como una, pues para mí es sentido común, debemos tener ciertas cosas claras y apuntar con un objetivo claro, pero la base de todo está en que yo voy a poder enseñar lo que yo sé. ¿M? Entonces, yo debo saber y debo ser capaz de usar estas herramientas, yo debo ser hábil en estas herramientas, esas habilidades tienen que ser mías para yo poder eh, ayudar a otros a obtenerlas, ayudar a otros a mejorar en ellas. Esa es la esencia. Entonces, el éxito del currículo depende de, primero, un equipo docente que trabaja hacia un objetivo común. Entonces, el objetivo común no es decirles, ustedes tienen que estar unidos a un objetivo. O sea, sí, pero el objetivo común es el objetivo que está planteando acá, que es desarrollar en los estudiantes habilidades sobre temas. Los temas van a venir, pero vamos a hacer énfasis en las habilidades. Entonces, esa es la mentalidad, debe ser la mentalidad de todo el equipo docente o debe ser la mentalidad de los padres. Vamos a estar enseñando esto es lo que debemos enseñar, porque entendemos que es lo correcto y ese es el objetivo común, no es pongámonos, o sea, no es vamos todos hacia allá, yo soy el que decide que todos vamos hacia allá. Y está bien, no quiere decir que esté mal, ya la cabeza dirige y dirige hacia allá y entonces todos caminamos hacia donde la cabeza decide. En esencia no está mal, pero entendemos que es lo mejor, es algo bueno para que todos entendemos y eso es un esfuerzo porque una vez que la cabeza lo reconoce, va a estar apuntando hacia allá, ¿sí? Ya sea la cabeza o la dirección la que manejo, o en el caso de una familia, el padre o la madre que reconozcan eso. Esencialmente el padre sería que sepa hacia allá vamos. Este es el objetivo de nuestra familia, este es el objetivo de nuestro colegio. Los demás deben aprender esto, se les debe enseñar, deben ser capacitados en esto y va a ser más fácil cuando ellos entiendan de que esto es lo mejor. ¿Bien? Por eso dice evitar rivalidades entre las asignaturas, ya que ninguna es un fin en sí misma. Así lo plantea Dorothy, pero yo pensaba que no solamente mi ego o los egos van a estar enfrentados a nivel de que no, yo sé esta asignatura, yo hago esta asignatura, este es mi camino y nadie me moleste. No solamente serán enfrentados los egos en ese sentido, sino que también serán enfrentados en cuanto a las convicciones. Yo he hecho esto toda mi vida de esta manera y me ha traído X o Y resultado, ¿por qué ahora lo voy a cambiar? Entonces, a menos de que haya un convencimiento claro, un reconocimiento de que esto es verdad, va a haber un conflicto. Aún así se puede hacer, aún así se puede caminar. Y en muchas ocasiones al caminar es donde se va reconociendo, al ir haciendo. Pero siempre va a ser una dificultad a la cual debemos entender que existe y segundo que vamos buscando superarla.
¿sí? Y la mejor manera, a mi criterio, es capacitando. Incluso si un estudiante pierde clases o asignaturas, lo importante es que domine el método de aprendizaje. Entonces, eso habla de prioridades, ¿sí? ¿Cuál es la prioridad? La prioridad es que él aprenda a aprender. Entonces, cosas, sí, es lo que más escucho yo es que tengo que terminar el currículum, tengo que terminar el currículum. El currículum es este, mi labor como docente es dar el currículum, vamos de... Y a veces no, a veces lo que es correcto es llegar hasta cierto punto y ver que no podemos avanzar por dificultades con mis estudiantes. Lo mejor que puedo hacer es parar, revisar y avanzar conforme a la necesidad que estamos viendo. Eh, no avanzar por avanzar, no, que tengo que darlo todo y si pasamos por ahí y no aprendió, pues de malas finalmente termina siendo eso. Eh, entonces, aquí incluso si pierde clases o asignaturas, eso no es el énfasis. Puede perderlas, pero no significa que no ha aprendido lo que es lo importante. Y si un estudiante llega a aprender lo importante, las habilidades, va a poder desarrollarse en su vida en el ámbito que sea. Y eso es esencial. Formación integral del docente. Cada maestro debería estar capacitado en las 3 áreas del Trivium y eso es casi que fundamental. Si el docente no sabe, no va a poder enseñarlo. Es simple. Es una ley clara de la enseñanza. Esta ley debe cumplirse y es que el maestro debe saber. Si no sabe, no tiene cómo. Y no solamente saber en que yo sé, conozco esto, sino que yo sé profundamente esto. O sea, esto hace parte de mí y por eso yo puedo ayudar a mis estudiantes a desarrollar su habilidad también. Y esta es la parte donde de pronto también puede, sobre todo a las personas que no estén convencidas, es donde más les puede causar dificultad. Esto previene que los docentes, especialmente en la dialéctica, queden atrapados en una adolescencia mental y es que apunta hacia los docentes. Es decir, que el docente no es capaz de reconocer falacias o no es capaz de reconocer incongruencias. Tenía otra palabra en mi cabeza como contradicciones, no es capaz de reconocerlas en el acto o a medida que va trabajando. Ella se refiere a la incapacidad de la madurez, porque se supone que vimos un proceso de madurez, lorita, impertinente y poética. Entonces es como si el docente mismo no hubiera podido avanzar en su capacidad intelectual de lorita, por ejemplo. A pesar de que sí, creció, pasó por adolescencia y todo eso y vivió esas etapas, su capacidad mental no avanzó más de lorita o no avanzó más de dialéctica, porque es lo que se ve normalmente. En dialéctica el nivel es diferente. Y me pasa mucho también al lidiar con los estudiantes. Los docentes quedan incapacitados frente a un estudiante que está a flor de piel en la dialéctica o en la lógica. Entonces todo le ve lógica y su interés es buscarnos la caída con algo. O sea, él quiere demostrar de alguna forma u otra que su lógica está superior. Entonces hace preguntas para acorchar todo el tiempo. Y el docente que no está preparado en estas áreas cae y es en detrimento tanto del docente por su carácter, por su sentido, sí, su estado emocional. Se va a sentir que no está haciendo bien su trabajo o va a echarle la culpa al estudiante o a los padres, etcétera, etcétera. Y los padres también están en esa posición. El hijo que empieza a dominarlos por medio de la lógica, ellos van a sentirse muy derrotados y va a ser muy difícil. Y es porque ellos son los adultos. La lógica de ellos debería estar muy, muy superior que las de estudiantes. Aquel docente que está preparado en la lógica va a poder, eso son pequeños trucos y es pequeñas trampas que hacen. Ah, Finalmente, tienen la posibilidad de, como son el docente, tienen la autoridad, o como es el padre, tiene la autoridad, pero llega un momento en que no la tenga. Pero como tienen la autoridad y si tienen la herramienta correcta, bien hecha, bien armada, bien, la lógica la tienen bien, el desarme es muy rápido, porque son niños. Deberíamos saber más, y aquí es donde es como mi queja, deberíamos saber más. Esto no debería ser un problema, pero sí, estudiantes terminan ganándole de lógica a los
a los profesores o a los padres qué más podemos esperar en la parte de la retórica. Quedan como completos incomprendidos. Entonces la preparación del docente es fundamental. Quizá uno de los pilares, a mi criterio, de los más importantes que deben hacer. Preparar al docente. El docente debe ser humilde, lo suficientemente humilde para someterse a, a entender de que esto necesita aprenderlo, quizá desde cero en ocasiones. Y el padre de familia igual. A veces tiene que reconocer que no sabe y aprender de esto. Entonces, digamos que listo, ya está funcionando, los profesores y los padres ya entienden un poquito más. Eh, Esto no es simplemente para dar clases, sino que esta metodología abarca todas las instancias del proceso educativo, tanto las tareas como las evaluaciones, como los proyectos, de todo tipo. Se entiende que todo va permeado por esto, entonces los exámenes deben evaluar la comprensión del método, no los contenidos. Entonces, hoy en día hablamos de las competencias. Esto es un tema común, las competencias, el ICFES en Colombia trabaja en las competencias, también creo que en uno de los videos colocamos las competencias a nivel general. Entonces las competencias, creo que fue en el video pasado, las competencias están evaluando la capacidad del estudiante y las competencias, evaluarlas es la forma correcta porque finalmente el estudiante va a ser arrojado en X o Y contexto y también debe ser capaz de desenvolverse en X o Y contexto. Cosa que sería diferente si yo estaría evaluando los contenidos. Los contenidos es un contexto específico. Quiero ver cómo te desarrollas en este contexto específico con biología, sociales, lo que sea. Pero la competencia es, ya sea que yo lo arroje en sociales, que no sé si él va a escoger eso para su vida, o ya sea que yo lo arroje en ciencias, él va a ser capaz. Entonces sí, debe estar permeando en todas las partes del proceso educativo. Esto permite que el aprendizaje sea flexible sin quedar atado a una cobertura exacta del temario. Entonces los temas vienen siendo, y eso lo explicamos también, vienen siendo como los medios por los cuales yo desarrollo las habilidades. Entonces los temas pueden cambiar. Lo que uno busca es hacerse la pregunta, ¿cuáles temas son más pertinentes o qué tema me ayuda más a desarrollar X o Y habilidad? Entonces yo los cojo de esa manera. No, es que los niños deben saber esto a esta edad. Bueno, pero ¿por qué? Estaba una vez revisando el currículum y veía que todos los años veían los mismos temas una y otra vez. Entonces, bueno, debe ser que cada año sube la dificultad. Sí, pero muy poco. Y terminaban siendo muchos temas, muchísimos temas, eh, que se repiten todos los años, se repiten todos los años, se repiten todos los años. Y no es la clase de repetición correcta, la que nosotros llamamos aquí con los principios de repetito mater memoriae, que quiere decir la repetición es la madre de la memoria. Entonces es bueno repetir cosas para fortalecer la memoria, pero no va en ese ámbito, porque ellos finalmente no están usando constantemente estas herramientas, las vuelven a ver un año después y finalmente, sí, finalmente las olvidan, no está haciendo el ejercicio de la repetición real. Entonces, son temas y temas y temas. Entonces, el temario debe enfocarse, o el currículum debe enfocarse en las herramientas como un eje principal, y vamos viendo qué temas son pertinentes. Es bueno establecerlos y explicar por qué son pertinentes. Y a medida que salga un tema más relevante a esto, se coloca. Pero puede ser flexible, que es lo que está argumentando ella. Los docentes de preparatoria deben participar en clases de retórica en los niveles superiores. Un poquito lo que estamos hablando antes. Si tenemos problema con la lógica, ¿qué es lo que se evidencia? Ya desde la lógica hay muchos problemas y los estudiantes se llevan por delante a sus profesores. Cuanto más en la retórica, donde ellos quieren es expresarse, ellos quieren mostrar que existen en esta vida, que valen. Entonces hay muchos choques ahí y es donde la rebeldía empieza de una forma muy explosiva. Los profesores deben saber retórica porque
van a enseñarle al estudiante cómo es una expresión buena, ¿sí? Verdadera y hermosa. Y eso atrapa a nuestros estudiantes. Entonces, base a estos argumentos, finalmente Dorothy lo que hace es que, eh, pues dice, bueno, es un ensayo corto, ¿sí? Relativamente corto. Entonces, de pronto no es suficiente o son pocas sugerencias, pero, pero ella ve una urgencia en esto, ¿sí? Entonces, no es... Sayer reconoce que sus sugerencias han sido breves, ahora acá, pero afirma que es necesario volver al trivium. Eh, no es una propuesta nostálgica, no es que, ay, qué chévere lo hacían antes, quisiera... No, no, es una necesidad urgente. ¿Por qué? Porque allá lo hacían correctamente. Y esta parte me parece crucial y es la decadencia que estamos viendo de educación ha sido progresiva. ¿Por qué? Porque antes teníamos estas herramientas, sin embargo, al ir abandonándolas, el abandono paulatino ha deteriorado esa capacidad con la que salían los estudiantes. Entonces, hemos vivido de la herencia educativa. Es decir, como esto funcionaba, no es que se quitó y ya, sino que ha venido deteriorándose. Pero lo que se ha sostenido es lo que nos ha mantenido. Durante los últimos 300 años, el mundo occidental ha estado viviendo de su capital educativo, es decir, de lo que sí funcionaba, pero poco a poco ha perdido su fuerza, usando los frutos de una formación antigua, trivium escolástica, pero sin seguir cultivándola. Entonces, digamos que tenemos como unas reservas. Ahora, esas reservas se van gastando, o sea, va vaciándose, ¿sí? Porque no estamos produciendo nuevas cosechas. El entusiasmo por las nuevas asignaturas tras el Renacimiento, que es lo que ella habla del quadrivium, que sí, estos temas o estas asignaturas son importantes, pero el quadrivium como que se expandió, lo que ella explica. Entonces tenemos nuevas cosas para aprender, hemos descubierto muchas más cosas para hacer, pero abandonamos las habilidades para hacerlas. Ahí está. Y luego se intentará construir directamente sobre el quadrivium, las disciplinas prácticas o técnicas, y es donde ella explica que se ha ido todo como muy específico. Entonces, las especializaciones, las áreas específicas de conocimiento, una persona solamente sabe esto y no sabe más. Y no porque no deba aprender, no porque eh, sea que esté profundizando en un tema, no, no es eso, es que carece la habilidad de interconectar las cosas. Y no es que tenga que saber a profundidad otras cosas, pero es como si solo esto y lo demás se pierde y no hay forma de conectarlas. El problema no fue el trivium en sí, sino su deformación. La disciplina antigua se volvió en algunos lugares rígida, estereotipada y aburrida, lo que llevó a su abandono. Entonces, hablábamos eso del docente que es aburrido, pero sabe mucho, qué hacemos con eso. Y en otra serie estábamos hablando de que no tenemos que escoger entre uno y otro, no tenemos que escoger entre el docente sabelo todo pero aburrido y el docente que no sabe nada pero es emocionado. No, no. Aquel que verdaderamente sabe y ama las cosas, esa persona va a tener ambas capacidades. Entonces sí, es otra conversación. La disciplina antigua se volvió aburrida, listo. Pero ese fue un problema de forma y no de fondo. ¿Mm? Es como ella lo aborda. Y es muy bueno cómo se interconectan estos autores. ¿Cómo lo vemos o cómo probamos que esto es así? Que es un asunto importante. ¿Cómo esto es verdad? ¿Por qué esto es verdad? Nosotros seguimos utilizando estas herramientas. Eh, Estas herramientas siguen haciendo parte de todos los modelos educativos que existen hoy. Lo que pasa es que no están siendo utilizadas o no se está haciendo énfasis o se está haciendo énfasis en otra cosa. Y finalmente algunos estudiantes por instinto, ¿sí? Terminan aprendiendo a usarlas. Y esos son los que vemos que aprenden más. Pero como no se está enfocando, pues no se desarrolla a nivel general. Entonces, a pesar de su abandono oficial, presintió en las escuelas públicas y universidades persistió en las escuelas públicas y universidades durante mucho tiempo, o sea, se hacían así las cosas todavía.
Ejemplo, el paraíso perdido de Milton, ella lo coloca en el texto, muestra trazas del trivium en el debate de los ángeles o en la disputa de Abdiel y Satanás. Entonces se ve esa elegancia, esa, ese compuesto lógico, ¿sí? Esa riqueza en gramática. Sí, se ve todo eso junto. Esto puede aprovecharse como material de estudio para la dialéctica, o sea, para lógica, son argumentos lógicos y se ven ahí claros. Entonces es una buena recomendación. Entonces, eh, a pesar de que se abandonaron, todavía vivimos por esos frutos todavía nos están alimentando. De nuevo, el problema es que no estamos produciendo más. Entonces, hasta el siglo XIX los líderes eran formados con esta tradición. Las personas que administraban lo público y escribían libros o periódicos vivían de esa manera, o sea, fueron educados de esa manera. Habían sido formadas en hogares y escuelas que todavía mantenían la tradición del trivium. Pero miren qué dice hasta el siglo XIX. Ahora, el siglo XIX no fue hace mucho. A nivel de vida mío, yo no viví el siglo XIX. Yo nací en el siglo XX, finales del siglo XX. O sea, el siglo XIX no lo vi. Entonces, para mi percepción personal fue hace mucho, pero a nivel global son 100 años, ¿sí? Ahora, esos 100 años han sido de detrimento en la parte educativa. La tradición educativa vivía aún en la memoria cultural y colectiva, y eso es un ejemplo claro, es como la fe cristiana, a pesar, y lo explicamos acá, que una persona no es creyente todavía tiene un sistema de valores derivado del cristianismo. Entonces la ética cristiana aún perdura en forma inconsciente. Incluso muchas personas no creyentes hoy siguen guiándose por valores éticos profundamente cristianos. Todo eso es para decir que esto es tan bueno que aún hoy que lo hemos echado de lado, vivimos disfrutando todavía los beneficios que esto producía. O sea, los valores, la sostenibilidad cultural, nuestro sistema de leyes, todo esto lo seguimos derivando de estas grandes ideas del pasado y de estos desarrollos de la historia. Nosotros hoy disfrutamos de eso, pero al no entenderlas y al no profundizarlas, se van deteriorando porque las mentes de hoy no las tienen presentes. Ese es el problema. Dice, éticos profundamente cristianos que absorbieron sin darse cuenta gracias a la formación cultural antigua. Esta herencia ética no ha sido cuestionada, simplemente subsiste como sentido común. Y es el argumento de ella, de algo que se ve hoy en día. Si no se cultivan estas cosas, se va perdiendo. Bueno, y sigue esto. No se puede vivir eternamente de la herencia intelectual del pasado. No hay posibilidades. Tiene que renovarse. Tiene que renovarse en el sentido de reinventarse, aunque sí, en ocasiones hay que hacerlo, pero no podemos reinventar algo que no conocemos, que no nos pertenece, no está afianzado entre nosotros. Más bien el primer paso es revivirlo, ¿sí? Ese es el punto. Una tradición por sí sola, la que sea, si no se cultiva y renueva, termina muriendo. Nada que hacer. Hoy la mayoría de quienes dirigen la sociedad escriben libros y medios, hacen ciencia o arte o enseñan y educan, nunca pasaron por una formación escolástica y ni siquiera como ecocultural. Y ahí están muchas de las consecuencias de las que vemos hoy en día. Se ha perdido la memoria de la tradición educativa clásica. ¿Sí? Es lo que ella ve. Entonces, finalmente, el cierre de este ensayo va a ser como una especie de resumen, para dejar claro de que el enfoque de pronto está equivocado. Entonces, herramientas versus las plantillas. Ella habla de plantillas, como una plantilla, por ejemplo, un stencil de la letra A. Entonces yo la pego a la pared, cojo el aerosol, entonces queda pintado la letra A. Pero ¿para qué me sirve este stencil? Solo para pintar la letra A. No necesitamos, no es eso, es la herramienta, la capacidad que yo tengo de hacer stencils, ¿bien? O plantillas, ¿bien? Antes se tenía herramientas versátiles y formativas. Entonces ella habla del hacha, la cuña y el martillo, de su forma de escribir, la cual
son ilustraciones potentes. Yo hago muchas cosas con el hacha, yo hago muchas cosas con la cuña y el martillo, yo hago muchas cosas con el serrucho y el cincel, ¿sí? Eran útiles en múltiples contextos y formaban la destreza del obrero, el pensamiento del estudiante en este caso. El obrero sería el estudiante. Esas herramientas van desarrollando las capacidades del estudiante. El obrero, al usar su hacha, no solamente crece en las habilidades del hacha en sí mismo de manejar el hacha, sino que también crece en su mente de cómo puede hacer esto de manera eficiente, de cómo el hacha puede cortar mejor, más limpio, cómo debe mantenerla. O sea, son muchas las variantes, porque el hacha finalmente no va a ser solamente para cortar algo, este es solamente para cortar este árbol, no. Esta hacha me sirve para afilar otras, para cortar leña para el fuego, para abrirme paso. O sea, son muchas las habilidades que tenemos, que podemos utilizar. Y así funciona con la gramática, y así funciona con la lógica y la retórica. Son herramientas que me van a permitir aprender cualquier cosa en cualquier contexto. Hoy se tiene solo plantillas especializadas que, entonces, sirven para una sola tarea, ¿sí? La A solo para pintar la A. Entonces, estamos viendo en ciencias, estamos viendo la célula, estamos viendo el ADN. Entonces, me debo memorizar ADN, ácido desoxirribonucleico, ácido desoxirribonucleico. Entonces, pero yo no hago nada con eso. Crezco, me vuelvo ingeniero de sistemas. Y claro, uno puede pensar, el lenguaje del ADN puede ser bien, bueno, digamos un arquitecto me vuelvo. Por mucho la inspiración de que el ADN funciona así, pero no es algo común, es algo que una persona de pronto tuvo esa idea y ya. Pero la habilidad de entender estas cuestiones de ciencias me van a hacer capaz de entender otras cuestiones de otras asignaturas. Entonces no es tanto el aprenderme esto, es más bien cómo lo aprendo y cómo aprendo más cosas. No desarrollan la mano, ni el ojo, ni el juicio, ni el pensamiento, las plantillas, ¿sí? Solamente son contenidos. Entonces, las personas que aprendieron de esa manera ácido desoxirribonucleico va a quedar como un nombre que nunca va a ser usado para nada en su vida. Y eso es una queja, la escuchamos bastante. No, yo para qué aprendí esto en el colegio. Siguiente, impiden ver el proceso y la obra como un todo. Entonces, la relación la persona que es capaz de relacionar eso del ADN con la arquitectura es eso, es una capacidad muy alta y eso hoy en día es inspiración. Pero lo que está argumentando esto es que no, al desarrollar esas habilidades es más bien algo en lo que nuestros estudiantes van a ser capaces de hacer en cualquier cosa. Van a ser capaces de llegar a niveles de inspiración más fácilmente. Que, wow, esa persona está inspirada y hace algo. No, esa inspiración se vuelve, entre mejor apuntemos, puede llegar a ser un estado más común del que pensamos. Y es hacia donde está apuntando. Es un tema que a mí me apasiona, más adelante hablaremos más de ello. Entonces, los sistemas de hoy en día, que tristemente funcionan más hacia las plantillas que hacia las herramientas, finalmente el resultado es una acumulación total de cosas sin sentido. Entonces, acumular tareas, prolongar estudio no garantiza la formación real. Piensan que entre más cosas les demos, hoy en día está la programación, entonces agreguemos a la programación al currículum. La inteligencia artificial, entonces agreguemos la inteligencia artificial al currículum. Descubrieron, entonces agreguemos y se pierde la capacidad, porque nunca va a poder un currículum tener todo. ¿Sí? Entonces el escoger se vuelve mucho más importante, pero mejor aún escoger no solo temas que me parezcan relevantes para hoy, no es eso, más bien es buscar desarrollar las herramientas y eso es lo que me va a permitir escoger correctamente los temas. Culpan a los docentes y en este contexto ya se les está exigiendo mucho. Como no se ve cómo es la cuestión, entonces se le agregan contenidos
ahora tienen que ser súper lúdicos y tienen que hacer que el estudiante esté entretenido, casi que son solo payasos. Eh, y no es que ser payaso sea malo, sino que no son payasos, son docentes. Eso es otra cosa lo que están haciendo. Pero la exigencia sobre la lúdica hoy en día hace que su labor sea completamente diferente. Y es extraño porque no todo es divertido en la vida, entonces no sé por qué quieren hacer todo divertido. Am, en fin, eso es un comentario aparte. Entonces, se le está haciendo como que el esfuerzo hacia el docente en realizar trabajos que finalmente no está yendo en la dirección correcta. Entonces, el problema no es por ahí. El problema no es que el docente tenga más trabajo, el problema es que el docente está caminando en la dirección equivocada. Y el docente camina en la dirección equivocada porque quien dirige está yendo por la dirección equivocada. El problema es estructural. ¿Mm? Una civilización que ha olvidado sus raíces obliga a sostener un sistema educativo sin fundamentos. Entonces, si eso se corrige, si se busca trabajar estas herramientas sobre los temas ya vendrán a acompañar estas herramientas, ya serán las pertinentes para fortalecer estas herramientas. Literalmente cumplen el propósito de las artes liberales, que es liberar al ser humano. Así que sea verdaderamente libre. Y cerramos con esto. Si esto es así, entonces debemos encontrar el propósito verdadero de la educación. La educación solo tiene un solo propósito, aquí no yo, un solo propósito, ¿sí? Enseñar a aprender. Es todo lo que se necesita hacer. Toda enseñanza que no lleva a eso es inútil, vacía y contraproducente. ¿Sí? Ese es el objetivo y los esfuerzos a los cuales debemos ir. Y el argumento de Dorothy Sayers en todo este ensayo es que el Trivium lo hace. ¿Sí? Que ya teníamos esas habilidades, ya teníamos el mapa, ¿sí? Ya teníamos la forma, pero decidimos abandonarla y vemos que el resultado no es bueno. Después de todos estos años, es como si nos equivocáramos y nos equivocáramos y empeoráramos las cosas y aún no viéramos por dónde es que es. Ya sabíamos por dónde es que es y el Señor lo trazó. No quiero dejar de enfatizar que esta educación clásica se perfeccionó con la iglesia, con el desarrollo de la iglesia, el pensamiento en mayor medida se desarrolló en ese punto, lo que produjo más adelante el Renacimiento. El Renacimiento no salió como una chispa de la nada. El crecimiento del ser humano por medio de las escrituras fue muy alto, sobrenatural, diría. Entonces, el Señor dice en Proverbios 4, el 5 al 9, fue el que escogí para esto. Adquiere sabiduría y desarrolla buen juicio. No está diciendo adquiere capacidad de matemáticas o adquiere conocimiento de la cédula. No, sabiduría, un amplio espectro. Aprende a aprender, desarrolla buen juicio. No te olvides de mis palabras ni te alejes de ellas. No des la espalda a la sabiduría, pues ella te protegerá. Esto está hablando un padre, ¿sí? Cuando dice no olviden mis palabras, sé que lo tomamos directamente a la palabra de Dios, pero como está hablando un padre en este contexto, creo que va hacia hacia el mismo tema que es mis palabras son sabiduría. Está el énfasis en la sabiduría, no en la palabra del Señor en sí mismo, pero es la palabra del Señor. Entonces sí, sí, o sea, sí, obviamente sí, pero el énfasis está en sabiduría. Pues ella te protegerá, ámala y ella te guardará. Adquirir sabiduría es lo más sabio que puedes hacer y en todo lo demás que hagas desarrolla buen juicio. Si valoras la sabiduría, ella te engrandecerá, abrázala y te honrará. Te pondrá una hermosa guirnalda de flores sobre la cabeza y te entregará una preciosa corona. ¿Sí? Entonces, enseñar a aprender. Eso es lo que le está enseñando el padre a su hijo. Tienes que aprender, tienes que aprender, tienes que crecer en sabiduría. Eso es lo que mejor podemos darles a nuestros hijos, a nuestros estudiantes. Mi deseo frente a este ensayo es que podamos reaccionar y ver que necesitamos esto. ¿Sí? Esa es la verdadera forma de educar, no otra. Las otras cosas son
rudimentos, metodologías, cosas que podemos, estrategias que podemos añadir. Pero esto que estamos hablando es la base fundamental. El estudiante debe aprender a aprender. Y estas herramientas apuntaban hacia allá. Si yo tengo ese propósito claro, voy a utilizar las herramientas correctas para hacerlo. Pero el propósito debe ir primero. Adquirir sabiduría y enseñar a nuestros estudiantes a adquirirla. Muy bien. Espero que les haya gustado. Vamos con las preguntas de comprensión lectora. ¿Qué propone Sayers como solución a la crisis, a la crisis educativa moderna? Primera pregunta. Segundo, ¿cómo sugiere Sayers que los maestros se preparen para enseñar el Trivium? Tercera, ¿qué ventajas tendría un estudiante formado bajo el modelo del Trivium al ingresar a la universidad? Cuarta, ¿qué considera Sayers que es urgente recuperar el capital educativo que se ha perdido? Dije que ¿por qué considera Sayers que es urgente recuperar el capital educativo que se ha perdido? Y quinto, ¿cuál es la visión final de Sayers sobre la educación y su impacto en la sociedad moderna? Bien, que podamos pensar y recordar. Es comprensión lectora. Y esto es de reflexión. Entonces, de nuevo, si es necesario pausar el video, revisarlas, pensarlas, y no solo para ahora, sino para más adelante, de pronto copiarlas. No sé, pero digamos que es aquí donde empieza la tarea de verdad. ¿De qué maneras podrías empezar a implementar los principios del Trivium en tu contexto educativo? Ojo, contexto educativo. ¿Eres profesor? Ese es tu contexto. ¿Eres director? Ese es tu contexto. ¿Eres padre de familia? ¿Estás haciendo homeschooling? Ese es tu contexto. Segundo, ¿qué obstáculos podrías enfrentar al tratar de cambiar la perspectiva educativa de tu entorno? Y no es para quejarse, sino es para saber que están estas dificultades, estos obstáculos y ver la manera de superarlos. Tercero, ¿cuán dispuesto estás a enfrentar el desafío de formar estudiantes capaces de pensar por sí mismos? La pregunta es ¿qué tan encendido está el fuego por ello? Cuarto, ¿cómo podrías inspirar a otros docentes a adoptar una visión más clásica y profunda de la educación? Porque lo normal no es eso, ¿verdad? Quinto, ¿de qué manera podrías transmitir a los estudiantes la importancia de adquirir herramientas de aprendizaje que duren para toda la vida? Entonces, espero que les haya gustado. Espero que puedan seguir aprendiendo con esto. Con esto terminamos el ensayo de Dorothy Sayers de las herramientas perdidas del aprendizaje. Mi deseo es que haya sido de mucho provecho y bueno, Dios nos ayude a seguir avanzando en esto. Que esté muy bien, Dios los bendiga.